Como estamos en el campo del diseño, pues tenemos que hablar sobre los 6 principios básicos del diseño, que es muy importante pues conocer para tener criterios a la hora de poder hacer nuestras composiciones, nuestros diseños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 6 principios básicos del diseño? El primero, pues, es el énfasis. El énfasis es el enfoque que vamos a darle a nuestros diseños. Eso quiere decir que cuando hagamos un diseño tenemos que saber qué es lo principal que queremos que la persona vea en nuestro diseño. Y por ello tiene que tener pues un resalte, ¿no? Un resaltado. Entonces ese resaltado se puede dar por forma, ¿ya? O sea, puedes poner una forma similar y otra con otra forma para que realce. Por ejemplo, acá estamos viendo que acá tenemos peones y este es un caballo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un realce de forma. Después tenemos un realce de color, ¿no? Entonces, también puedes resaltar el color, el caballo blanco, los peones negros. Después, el tamaño, ¿no? Más grande y los otros más chiquitos. Entonces, pues acá estamos viendo un realce claro, un énfasis, un enfoque, qué es lo que nosotros queremos que destacar de nuestro mensaje. Es importante, ¿no? Podemos poner cosas adicionales, complementarias, pero el énfasis es muy importante, sobre todo en lo que es la publicidad, ¿no? En lo que queremos que se llame a la acción, qué es lo que queremos que resalte a las personas para que lo hagan. El énfasis es el punto focal, es el área que se ofrece como el centro de interés y por lo tanto lo que atrae al ojo a primera vista. Puede conseguirse con el uso eficaz de las líneas, la forma, el color, la tonalidad, la textura, ¿no? Mezclando todo eso, pues vamos a conseguir cuál es el punto focal en donde va a dirigir la vista, las personas, ¿no? Acá también estamos viendo el color, ¿no? Definitivamente se centra en la importancia que le da a ello. El segundo es el balance o equilibrio. En el balance o equilibrio, pues, tenemos dos formas, ¿ya? Tenemos la forma que es simétrica y la forma que es asimétrica, ¿ya? Entonces, porque nosotros siempre estamos buscando pues la belleza, ¿no? Y si no vemos que un diseño tiene una composición simétrica o un balance asimétrico, pues como que tiende a incomodar a la vista. Y cuando la vista se incomoda, pues trata de pasar rápidamente a otra pantalla, a otro diseño, ¿no? O sea, trata de salir. Entonces, lo que queremos es que la vista se fije y no se vaya. Entonces, tenemos que hacer lo que es el balance, ¿ya? Los balances pueden ser ya sea igual para los lados, o sea, simétrico para la derecha o para la izquierda, ¿no? Que sea muy similar, o puede ser también asimétrico, porque, por ejemplo, este es un balance asimétrico, no es exactamente igual, pero este es como que en peso le da el mismo valor al otro lado, ¿no? Ese es el balance asimétrico. Acá también estamos viendo un ejemplo claro, ¿no? No tienen que ser iguales porque puede causar también como aburrimiento, dependiendo del tipo de diseño, pero tiene que haber ese balance entre las dos partes. Acá, por ejemplo, es asimétrico, ¿no? Tiene un peso y acá tiene otro peso, pero si lo sumamos, da el mismo peso asimétrico. Acá también estamos viendo un peso simétrico, ¿no? Pones una línea y está más o menos igual, ¿no? A los dos lados. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Es un peso asimétrico. Y eso que uno es más grande que el otro, ¿no? Igual como en el de las bolas. Pero también el espacio en blanco que hay también tiene su propio peso y eso hace, pues, que tenga un balance, un equilibrio. O sea, el espacio en blanco nos sirve también para generar peso dentro de nuestro diseño. El tercer elemento, ¿no?
El tercer principio de diseño es el del ritmo o movimiento. Es como nuestros ojos van a ir a través del diseño, ¿no? O sea, tienes que ver qué es lo que se va a fijar primero, después, y tiene que ser como un flujo de la vista, ¿no? Es la cualidad por la que podemos controlar al ojo alrededor de un elemento o espacio. Nosotros tenemos que adelantarnos al que ve nuestros diseños para saber qué es lo que va a ver primero, qué es lo que va a ver después, y eso va dando como un ritmo. Por eso se le llama ritmo o movimiento. Acá, por ejemplo, claro, este es ilustrativo, no es que vayamos a hacer diseños de este tipo, ¿no? Pero la vista al moverse ya está generando un movimiento. Y eso es cuando podemos eh, ganar una ventaja a ello, porque causa pues que la persona quede un rato ahí mirando, viendo cuál es el flujo de lo que está viendo, ¿no? Está viendo un flujo. Y eso se hace a través de patrones repetitivos. Si nosotros vamos repitiendo patrones, entonces ahí estamos como indicando cuál es el flujo que va a tener el movimiento, que va a tener la vista para llegar hasta donde queremos que llegue, hasta el punto focal. Acá también debemos un flujo, ¿no? Un flujo como que parece que se están moviendo los diferentes elementos, ¿no? Como ejemplo de diseño, de ritmo o de movimiento. No, hay que tener en cuenta que los principios que estamos viendo no se aplican todos en un mismo diseño, ¿ya? A veces se aplican unos, a veces se aplican otros, pero siempre tiene que tener alguno de estos elementos dentro para que pueda causar una buena pues, impresión en los que ven nuestros diseños. Acá también estamos viendo un flujo de movimiento. ¿Y cómo se logra el flujo de movimiento? A través de elementos repetitivos, ¿no? Que nos van llevando hacia a donde queremos llevarles con la vista. El cuarto principio es el principio de la proporción o escala. El principio de proporción se basa en la relación del tamaño de los objetos con la composición final. O sea, vamos a tener la composición total y de esa composición total va a haber una proporción, ¿ya? Entonces, tenemos que ver más o menos que hay una proporción. Hay 3 subcategorías: por tamaño, por proporción entre ellos o por división. Acá también vemos la proporción de Fibonacci, ¿no? Como ejemplo de la naturaleza, que tiene sus propios diseños y que cumple con estos principios de diseño. Acá también estamos viendo elementos de proporción entre ellos, ¿no? Este está proporcionado con este. Y de ese modo, pues, nos va generando un deleite en la vista, ¿no? Acá también estamos viendo de manera proporcional, está formando, pues, una sonrisa, ¿no? Acá tiene que ver también mucho la creatividad, ¿no? Cómo juntando estos principios del diseño podemos llevar hacia una idea más grande, ¿no? Acá está poniendo las botellas, los ha puesto en manera proporcionada y está formando una sonrisa, ¿no? Una propaganda de Coca-Cola. Y acá tenemos pues las 3 subcategorías en las que se divide el principio de proporción, que es por tamaño, que vamos a tener diferentes tamaños, ¿ya? Por proporción, o sea, uno con respecto al otro, ¿no? Uno va haciendo la mitad del otro, por división, o sea, del total lo vamos a dividir y se hace en todas partes iguales, y de ahí tenemos la división. Voy a silenciar un micrófono. Hay alguien con su micrófono. Ya. Luego tenemos lo que es la unidad o armonía. Al final, todos los elementos de nuestro diseño, pues tienen que dar esa sensación de unidad, o sea, que todo pues se complementa.
y todo esté en armonía, en un conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí, pero que juntos representan a un todo. La unidad significa coherencia, una consistencia de tamaños y de formas y una armonía de color, asegurando un sentido de orden y por lo tanto de mejor apreciación. Acá, ¿no? Tenemos un conjunto de elementos que en su totalidad pues nos da una unidad, una armonía, ¿no? Elementos repetitivos, elementos que van formando un movimiento, pero que todo al final es uno, y eso hay que saber integrar cuando hacemos nuestros diseños. Entonces, este principio tiene tres partes: principio de repetición, principio de sucesión y principio de proximidad, ¿no? O sea, las partes como acá vemos, ¿no? Estamos repitiendo. Cuando nosotros repetimos un patrón varias veces, estamos creando sentido de unidad en todo nuestro diseño. El sentido de sucesión, que se siguen unos a otros, disculpen el gato. Y el principio de proximidad, cómo se acercan unos a otros, ¿no? Lo que también se parece a lo que es el movimiento, el ritmo dentro de nuestro diseño. Y el sexto y último principio es el principio de simplicidad, ¿no? Lo que es el minimalismo, ¿no? Que también se está usando mucho actualmente en lo que es el diseño, tanto diseño gráfico como diseño de interiores, muchas cosas, ¿no? La simplicidad. Entonces, el utilizar el espacio en blanco y centrarnos en aquello que es realmente importante para poder captar el interés de las personas. Consiste en saber usar espacios en blanco dentro del diseño. En el minimalismo, menos es más, ¿no? Pero hay que saber usar ese menos, ¿no? Porque ese menos que usamos, pues tiene que ser lo esencial y al mismo tiempo creativo, para que pueda, pues, llamar la atención. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá el Lego, es algo simple, pero tiene un gran mensaje, ¿no? 4 fichitas de Lego, pues su sombra es un dinosaurio, ¿no? Entonces casi no tiene nada, pero dice mucho, ¿no? Entonces, a veces solamente dando el mensaje perfecto, el mensaje justo, podemos lograr captar la atención, ¿no? Acá de McDonald's está poniendo 4 papas fritas y está diciendo, esta es una señal de wifi, pero con papitas fritas, ¿no? No tiene que decir nada más porque ya se entiende. Entonces, el minimalismo no es solamente poner un elemento y ya, ¿no? Sino es entender qué es lo que significa realmente esto dentro, cómo podemos llegar a la mente de las personas con cortas imágenes para que puedan impactar en ellos. Acá también estamos viendo otro ejemplo de simplicidad en la que se usa el espacio en blanco de una manera casi el 50% casi es en blanco, ¿no? Entonces, no es que nosotros tengamos que llenar de cosas nuestro diseño para que se vea una unidad, ¿no? Sino que saber centrar qué es lo esencial, el nombre, y con eso también podemos crear un buen diseño que impacte.